10.000 con Jesús, sacerdotes. Queridos amigos sacerdotes, quiero compartir con ustedes algunas ideas que puedan servirnos para preparar la homilía del próximo 28º domingo del tiempo ordinario. En este domingo leeremos un fragmento relativamente largo de la sección llamada Del Camino en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos que van del 17 al 30. Este fragmento que leeremos está dividido en dos grandes partes. Una parte en público que cuenta la vocación, la llamada del hombre rico, y una parte en privado en la que Jesús explica lo que sucede con este hombre a sus discípulos. A su vez, la parte en privado está dividida en la advertencia que hace Jesús sobre las riquezas en una primera parte y en la segunda parte en la recompensa en esta vida y en la otra del verdadero seguimiento de Cristo. Pero vamos analizando este pasaje parte por parte. En primer lugar, comencemos con la llamada del hombre rico. Es importante recordar que lo conocemos normalmente como el joven rico. La noticia de la juventud de este hombre nos viene dada por Mateo 19:22. Sin embargo, en Marcos se habla del hombre rico, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre con este hombre? Se dice literalmente en el Evangelio que cuando Jesús salía para ponerse en camino, la referencia al camino es siempre importante en esta sección de todo el segundo Evangelio, vino un hombre, corriendo y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Este hombre viene con las disposiciones correctas, viene corriendo, prosdramón, con el deseo realmente urgente de saber sobre la eternidad, sobre la vocación de la salvación. Y arrodillado, goniuptesas, le pregunta a Jesús llamándolo Maestro bueno. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? La respuesta de Jesús inicialmente nos desconcierta. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno solo. En realidad, la expresión original griega, Oudeis agathos eisotheos, podría ser traducida también: nadie es bueno sino el Dios único. Y es una alusión a la persona de Jesús. Es como si Jesús quisiera hacerlo reflexionar a este hombre y hacerlo caer en la cuenta de por qué está haciendo lo que hace. ¿Te das cuenta que me estás llamando bueno, que estás corriendo para encontrarme y que te estás arrodillando ante mí? ¿Te das cuenta que no soy simplemente un maestro, sino el Dios único delante de ti? Entonces, toda la vocación comienza con una sección que podemos llamar, sin duda, cristológica. Ahora, una vez que el Señor le ha puesto como en guardia, digamos así, recordándole delante de quién está, lo primero que le indica para poder heredar la vida eterna, para poder vivir una vida que desemboque en la gloria eterna, es la necesidad de cumplir los mandamientos. Ya conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no dirás falso testimonio, no defraudarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Así Jesús responde fundamentalmente con todos los mandamientos que llamamos normalmente los mandamientos de la segunda tabla de las 10 palabras. ¿Por qué de la segunda tabla? Porque Jesús le está indicando aquellos mandamientos que se refieren fundamentalmente a la relación con el prójimo. ¿Por qué no comienza Jesús recordándole los mandamientos fundamentales, los mandamientos que tienen que ver con la relación con Dios? Lo vamos a ver dentro de pocos momentos, no porque no sean importantes, sino porque van a ser completamente reinterpretados por Cristo. Cuando Jesús le recuerda que para poder alcanzar la vida eterna lo principal es cumplir con los mandamientos, en ese momento el hombre rico le contesta: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi adolescencia. Es interesante ver cómo Jesús no le reprocha esto que dice el hombre rico. Por lo tanto, con toda probabilidad dice algo verdadero. Está realmente expresando una vida correcta dentro de los parámetros conocidos del judaísmo de aquel tiempo. Y de hecho, esta idea queda confirmada prácticamente con la acción inmediata de Jesús. Uno de los pasajes, de los versículos más bellos de todo el Evangelio de Marcos y sin duda de todo el Nuevo Testamento. Cuando este hombre le dice que todo esto lo ha observado en su juventud, dice el Evangelio que Jesús, mirándolo, lo amó. O de Jesús emblepsas auto egapesen auton. Mirándolo, lo amó.
Este pasaje para mí es fundamental porque nos ayuda a interpretar cómo es la mirada de Cristo. Ya en la llamada de los primeros discípulos, pasando por el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés que estaban echando las redes en el mar, pues eran pescadores, y los llamó. La potencia de la mirada de Cristo, que es una mirada que elige, que ama, que hace sentirse totalmente conocido, comprendido y amado, queda condensada en esta expresión bellísima del versículo 21. Jesús, mirándolo, lo amó. Y habiéndolo amado con su sola mirada, con una mirada que invita, con una mirada que no reprocha, sino que invita a navegar mar adentro, le dice: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Aquí se entiende por qué el Señor Jesús no le recuerda en un primer momento que debe cumplir los 3 primeros mandamientos y pasa directamente a los mandamientos de la segunda tabla relacionados con el prójimo. Hace esto el Señor porque los 3 primeros mandamientos deben ser reinterpretados, por así decirlo, o actualizados a la luz de Jesús. La relación con Dios en Jesús queda completamente redefinida. Para poder alcanzar la vida eterna, lo primero o lo más importante consiste en seguir a Jesús. Es decir, el nuevo modo de amar a Dios sobre todas las cosas, de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, consiste en venderlo todo, es decir, relativizar todas mis posesiones, todo mi ser, todo lo que yo soy, y seguir a Cristo, convertirse en discípulo suyo. Así se ama a Dios en el Nuevo Testamento. Esto es lo que quiere decir Jesús. Y es interesantísimo cómo así el Señor redefine toda la existencia de aquel que cree. Hemos dicho que para seguir a Cristo lo primero es cumplir los mandamientos. En realidad esto no es técnicamente correcto. En el encuentro con el hombre rico, Jesús le explica primero que debe cumplir los mandamientos porque deja para el final la parte más importante. Para nuestra existencia de cristianos, lo primero para poder ser verdaderamente cristiano es dejarlo todo por Cristo, es decir, relativizarlo todo a Él y seguirlo radicalmente. Y solo siguiéndolo radicalmente podremos cumplir los mandamientos. Es decir, lo primero en la vida cristiana es la relación con Jesucristo, la relación que ha sentido toda mi vida y por la que arriesgo todo. Y en Él puedo cumplir los mandamientos. Las dos cosas son imprescindibles, porque no puedo seguir a Cristo si no cumplo los mandamientos, y no hay un verdadero cumplimiento de los mandamientos sino en el amor de Jesús. Ahora, es interesante el desenlace triste de este pasaje. Pero él, afligido por estas palabras, se marchó triste porque tenía muchas riquezas, tenía muchas posesiones. El hombre rico no es capaz de comprender que Cristo es su más grande tesoro y por eso prefiere lo que ya tiene, prefiere la seguridad de aquellas pocas riquezas que tiene, pocas no porque no tengan valor material, sino porque comparadas con el Señor no son nada, y no lo sigue. Pero no se trata de una opción cualquiera. La opción de no seguir a Cristo no es una opción más, como la de comprarse o no comprarse un carro, como la de estudiar tal carrera o tal otra. La opción de no seguir a Cristo inmediatamente tiene su efecto. Se va muy triste. Cuando Jesús se encuentra ya a solas con sus discípulos y entramos en la segunda parte del Evangelio, considera que es una buena oportunidad este episodio triste que ha sucedido y que recuerda la libertad de la llamada de Cristo. O sea, la llamada de Cristo es potentísima, hasta el punto de que con su mirada y su palabra Leví se levanta, lo deja todo y lo sigue, pero no es una mirada que quita la libertad. El hombre rico lo ha dejado, no ha dejado sus bienes y ha decidido no seguirlo. Ahora, Jesús, por el contrario, aprovecha esta oportunidad para recordarle en privado a sus discípulos algo importantísimo. Mirando a su alrededor, le dijo a los discípulos: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de los cielos. Y el Evangelio nos dice que los discípulos quedan sorprendidos por estas palabras. Y Jesús, al ver la sorpresa de los discípulos por estas palabras, les insiste exactamente en lo mismo y lo hace con unas palabras cariñosas. Hijitos, tecna, hijitos, qué difícil que es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja, se trata de una hipérbole, de una figura exagerada para hacer comprender la realidad, que un rico entrar en el reino de Dios.
Y los discípulos se quedan más asombrados y se preguntan quién puede salvarse. Es importantísimo esto. Los discípulos se asombran ante la mera afirmación de Cristo de que para los ricos es difícil salvarse, porque la afirmación que está haciendo el Señor es un cambio radical de los estándares de comprensión de la salvación en tiempos del Señor. En la mentalidad religiosa judía, el rico es alguien bendecido por Dios, alguien que tiene mucha prosperidad, es alguien a quien Dios ha bendecido y por lo tanto tiene muchas más posibilidades de salvarse que otro. Jesús revoluciona esta manera de pensar y dice que el rico es aquel que tiene más posibilidad de poner su confianza, no en Dios, sino en las riquezas. Recordemos la bienaventuranza, los bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. El rico, en cambio, es aquel que no tiene tanta facilidad para confiar en Dios, pues confía más en sus cosas. Por eso, realmente le es más difícil al hombre que tiene cosas salvarse. Y esto no está dicho de manera así mitigada, como disfrazada, no, está dicho de manera clarísima. Mientras más cosas tengas, más difícil es que confíes en Dios en lugar de en ellas. Ahora, efectivamente Jesús recuerda en el versículo 27 que para Dios nada es imposible, o sea, es posible que un rico se salve con la gracia y la fuerza de Dios, pero le es mucho más difícil. Entonces Jesús intenta con esto ponernos en guardia contra las riquezas. No podemos hacer de nuestras riquezas la seguridad porque corremos el riesgo de perder lo más importante, lo más claro que es el amor a Dios. Ahora viene la segunda parte de la segunda parte. Pedro, al escuchar estas palabras de Cristo, toma la palabra y dice algo conmovedor. Ya lo ves, que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Afekamen panta kai ekoliuzothekamen soy. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Las palabras de Pedro son importantes para interpretar lo que ocurrió en su llamada, pues el Evangelio nos dice que Pedro dejó las redes, pero se entiende que al dejar las redes lo deja absolutamente todo, cambia de vida completamente, pone toda su vida en función de Jesús. Lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y que esto sea cierto queda demostrado por las palabras de Jesús al responderle, que no le reprocha, no lo reta por decir esto, sino que más bien lo alienta. En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre o padre, o hijos o campos por mí, por el Evangelio, que no reciba en este mundo el 100 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos. Es decir, que la recompensa por seguir al Señor, por entregarle todo, no debe esperarse solo en la vida futura, en la vida del más allá, sino aquí mismo el que deja casa, padre, hermanos, aquí mismo recibe el 100 Y esto es verdad, recibe una nueva familia de creyentes, una nueva oportunidad para estar con Dios, una vida nueva. Es verdad. Ahora es una visión realista la visión de Cristo, porque dice, recibirá en esta vida, en este mundo, 100 veces más, en hermanos, hermanas, madres, hijos, campos, más persecuciones. O sea que se recibe mucho más, pero siempre la sombra de la persecución que fortalece al cristiano estará en la vida de aquel que cree. Y esto es fundamental. Si no comprendemos esto, tenemos una visión equivocada de la vida cristiana. La vida cristiana siempre estará llena de persecuciones. Pero en el mundo futuro recibiremos, y esto es lo más importante, la vida eterna. O sea que quien sigue a Cristo tiene ahora una vida plena y en el mundo que viene la vida eterna de verdad. De este modo el Evangelio de hoy es riquísimo en enseñanzas. Jesús es aquel Dios ante el cual hay que correr, arrodillarse y entregarle la vida, pero para poder hacerlo no se puede confiar en las riquezas, sino confiar en Él, dejarlo todo por Él. Se lo sigue radicalmente, se vive para Él, siempre y cuando en el seguimiento vayamos cumpliendo todos los mandamientos del Señor. Recordando qué difícil que es cuando se confía en las cosas poder salvarse y entregándole siempre toda nuestra vida. Que Dios los bendiga.